Hola, somos Cristina Gabriela Chirila y Mari Carmen Fernández Tijero del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valladolid y queremos presentaros nuestro trabajo que se titula Ilustrar la diversidad, una mirada a la literatura infantil contemporánea. La diversidad es un término muy amplio que acoge en su significado todo tipo de elementos con su idiosincrasia, sus características y su forma de relacionarse y de desarrollarse. Precisamente por esta amplitud de significados, la diversidad resulta ser uno de los conceptos clave en las sociedades actuales. El sistema educativo, por tanto, debe dar respuesta a todas las necesidades que genera una cada vez mayor diversidad en nuestras aulas. Esta diversidad es fruto de diversos aspectos, entre otros una creciente tasa de inmigración. Podemos hablar de que en el curso 2023-2024 la tasa de alumnado extranjero en los centros de educación primaria de Castilla y León representaba el 10% del total, incluso siendo Castilla y León una de las comunidades con menor tasa de inmigración en España. Pero también hay una mayor diversidad de otro tipo de contexto social, como pueden ser los diversos tipos de familias o una integración de alumnado con diversas capacidades en nuestras aulas. Estas nuevas realidades generan nuevas necesidades de respuesta por parte tanto de los centros educativos como de los docentes, ajustar materiales, metodologías de trabajo, incluso nuevas instalaciones o nuevas modificaciones en las instalaciones y planificaciones docentes. Más allá de estas consideraciones, en un nivel más pragmático, desde las políticas educativas se recomienda fortalecer técnicas educativas diseñadas para abordar la diversidad de habilidades y necesidades como mejora en la estrategia educativa para la diversidad cultural y lingüística y la distribución equilibrada de estudiantes inmigrantes, o las políticas de apoyo familiar que refuercen esa integración social del alumnado inmigrante, destacando la importancia de intervenir en el ámbito familiar y social para lograr esa equidad educativa. Para la mejora de la integración de toda esta diversidad en nuestras aulas, es verdad que los estudios más recientes se centran sobre todo en mejorar la integración de este creciente alumnado inmigrante, ¿no? Se recomiendan diversas estrategias que abordan aspectos académicos, sociales, pero también culturales, orientados a favorecer la inclusión efectiva y la adaptación positiva al nuevo entorno. Algunas de estas estrategias apuntadas son la sensibilización y acogida personalizada, la evaluación inicial y el refuerzo lingüístico, los programas de habilidades sociales y participación comunitaria, el mentoring intercultural, un enfoque intercultural y diversidad curricular o el uso del juego y la diversión. En definitiva, se trata de promover cualquier acción que suponga un apoyo lingüístico, social y pedagógico que promueva un ambiente escolar inclusivo y respetuoso, que es crucial para el éxito académico y social de nuestro alumnado, sea cual sea su origen y cultura. En Castilla y León, la normativa educativa relacionada con la atención a la diversidad abarca distintos niveles y aspectos del sistema educativo. Las principales disposiciones son estas que tenemos aquí, ¿no? El Plan Marco de Atención Educativa a la Diversidad, aprobado por la Consejería de Educación, lo que establece son una serie de directrices para garantizar una educación inclusiva y equitativa, incluyendo programas específicos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, programas específicos para la atención al alumnado extranjero y de minorías, programas específicos de prevención y apoyo del absentismo escolar, programas específicos de atención al alumnado con superdotación intelectual. Después tenemos el Decreto 5 de 2018, que establece el modelo de orientación educativa, vocacional y profesional en la Comunidad de Castilla y León. La Orden EDU 1152 de 2010, que regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado desde el segundo ciclo de educación infantil, pasando por la primaria, secundaria, bachillerato y las enseñanzas de educación especial. El Decreto 38 de 2022, que establece la ordenación y el currículo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León. Y el segundo Plan de Atención a la Diversidad en la Educación en Castilla y León. La finalidad de este plan es avanzar hacia un paradigma educativo inclusivo, estableciendo líneas estratégicas y objetivos específicos basados en los principios de equidad, inclusión y accesibilidad universal y participación.
Aunque su periodo de aplicación concluyó en 2022, muchos de sus principios siguen vigentes en las políticas educativas actuales y así se pretende. Toda esta normativa se articula de forma práctica en los centros educativos a través de varios mecanismos y estructuras que traducen estos marcos legales en acciones concretas dentro de las aulas, como son los planes de centro y proyectos educativos, los departamentos de orientación y tutores, los programas y recursos específicos de atención a la diversidad, las adaptaciones curriculares, la formación y coordinación del profesorado y la participación de las familias y comunidades. En conjunto, la normativa se traduce en planes específicos, recursos humanos y materiales, coordinación docente y participación familiar, asegurando que las políticas de diversidad no queden solo en papel, sino que se apliquen en la práctica educativa diaria. El presente estudio tiene por objetivo analizar cómo se aborda la diversidad en los corpus de literatura infantil propuestos por 4 editoriales de referencia en España, que son Santillana, Edelvives, Anaya y SM, y se ha llevado a cabo a través de un análisis de contenido cualitativo y comparativo de los álbumes ilustrados en estas mencionadas editoriales. Para ello, tras definir un marco teórico de base para este estudio, se ha procedido a establecer una categorización que defina cada una de estas obras. Esta categorización se compone de 2 partes, una ficha técnica y 7 apartados analíticos, que son título, autor, ilustrador, colección, año, editorial, tema de diversidad y enfoque, relación entre el texto y la imagen, el colorido, el texto, la terminología específica, elementos ficcionales y el contexto. El corpus seleccionado se compone de 41 obras con la siguiente distribución por editoriales. Tenemos la editorial Santillana con 11 obras, la editorial SM con 2, Edelvives con 7 y Anaya con 21 obras. El procedimiento de selección se ha basado en la búsqueda a través de las propias páginas web de las editoriales dedicadas a la literatura infantil y juvenil, y los criterios de selección utilizados han sido que sean álbumes ilustrados y que su temática esté relacionada con la diversidad. En algunos casos, este segundo criterio ha sido posible filtrarlo en la propia web de la editorial, pero en otros casos, en aquellos que no fue posible, se llevó a cabo analizando las obras. Incluso a veces la propia editorial nos ofrece un resumen de las mismas, ¿no? Posteriormente es cuando hemos analizado el trabajo de campo, realizando lecturas de cada una de esas obras, llevando a cabo un análisis cualitativo en base a las categorías establecidas previamente. Con ello se buscó identificar patrones recurrentes y diferencias entre editoriales, así como valorar la aplicabilidad de estos álbumes ilustrados en intervenciones escolares centradas en el bienestar emocional y la inclusión. A continuación, se exponen los resultados a través de las 6 primeras categorías analíticas, siendo la última, contexto, el apartado utilizado para el resumen del álbum ilustrado. En primer lugar, en cuanto a tema diversidad y enfoque, podemos situar las obras en 6 categorías generales como se muestra en el siguiente gráfico. Diversidad social y convivencia, diversidad identitaria y autoestima, diversidad funcional y neurodiversidad, diversidad emocional e intergeneracional, diversidad de género y roles y diversidad cultural y lingüística, siendo la categoría diversidad social y convivencia la temática más utilizada en los álbumes ilustrados, con obras como El arenque rojo de Gonzalo Moure Trenos o Dragona viene a casa de Caril Hart. Se trata sobre todo de historias sobre la gestión de conflictos, las diferencias entre personas y las normas sociales. En cuanto a la segunda categoría, relación texto-imagen, el vínculo existente es de una relación complementaria y enriquecedora, donde las ilustraciones amplían la información del texto en la mayor parte de los casos. Asimismo, se observa unas ilustraciones simbólicas que acompañan al texto, donde, en el caso de Limbo y la estrella fugaz de Jessie Sima, la representación de la pequeñez del personaje juega un papel fundamental como metáfora visual del aislamiento y sus sentimientos. En un único caso, se ha observado un álbum ilustrado sin texto a lo largo de las ilustraciones, El arenque rojo de Gonzalo Moure Treno. La diversidad se transmite a través de las imágenes, pero también a través de los ojos de las personas que lo miran.
En la tercera categoría, colorido, se observa una diversidad de estrategias visuales, donde las paletas cromáticas frías se utilizan para representar miedo, soledad y ansiedad. Aquellas cálidas o pastel para transmitir seguridad, ternura y autoestima. Las contrastadas o vivas para marcar escenas de conflicto o en ilustraciones irónicas, siendo la paleta cromática pastel o tonos cálidos la más empleada. Siguiendo con la cuarta categoría, el análisis del texto tiene una clara predominancia hacia el texto breve y sencillo, donde se refleja un tono cercano. Al mismo tiempo, predominan los álbumes ilustrados con textos poéticos. En la quinta categoría, terminología específica, el análisis revela que los álbumes ilustrados muestran un lenguaje neutro e inclusivo. Abordan estereotipos lingüísticos resignificados, como el ejemplo de género en el álbum No a todas las niñas les gusta el rosa, de David Pintor. En algunos casos, donde se aborda la convivencia biológica, se utiliza una terminología científica, entendible por parte de los niños y las niñas, pero sin dejar de ser un lenguaje específico. Por último, en el sexto apartado de elementos ficcionales se observa una gran presencia del antropomorfismo, siendo el recurso más utilizado. De esta manera, los animales abordan las problemáticas y las emociones humanas de una forma accesible para la infancia. Asimismo, encontramos una gran presencia de elementos culturales, sobre todo en aquellos que abordan la cultura donde los elementos ficcionales y los realistas convergen para una explicación del mundo. Tras el análisis del corpus, se observa cómo el álbum ilustrado no es únicamente un producto literario y artístico, sino que puede tener un gran potencial como herramienta para la promoción del bienestar emocional, la autoestima y la convivencia en el contexto escolar. Su combinación de texto e ilustraciones brinda la posibilidad de transmitir emociones y valores de forma accesible, simbólica y memorable. Aunque muchos de los álbumes están categorizados para una edad de mayores de 3 años o considerados para una etapa infantil, se tratan de herramientas que pueden ser fácilmente integradas también en la etapa de educación primaria, ya que funcionan como recurso de iniciación para abordar un tema concreto. No en todos los casos la diversidad se representa de una forma explícita, pero a través de las metáforas utilizadas no solo permite trabajar las relaciones entre iguales desde el reconocimiento de la diversidad como un valor positivo, sino también trabajar sus características en cursos más avanzados como ejemplos de los diferentes contenidos en el área de lengua y la literatura. Un ejemplo de muchos que se podrían poner. Este estudio evidencia que el álbum ilustrado puede integrarse con la intervención escolar, ofreciendo un enfoque interdisciplinar, innovador, para responder a los retos actuales de gestión emocional, inclusión y salud mental en la infancia. Como futuras líneas de investigación, cabe destacar intervenciones prácticas con estos álbumes ilustrados o análisis en profundidad de aquellas que actualmente se están utilizando en las aulas. Muchas gracias por su atención.